el Evangelio de Juan, capítulo 8. Gloria a tu nombre, Señor. Y cuando tengan la espada de 2 filos preparada, me avisan, por favor. Pues quiero comenzar a predicar todos agarraditos de la mano, que nadie se quede atrás. Amén. Amén. Y el título del mensaje de esta mañana es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Déjeme orar una vez más para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil, nos ayude a seguir creciendo. Padre Santo, en esta hora, una vez más, Señor, humildemente nos presentamos delante de ti. Estamos a punto de escuchar tu palabra, pero queremos, Señor, que tu palabra caiga en lo más profundo de nuestros corazones. Que así como te cantamos y te pedimos, quebrántanos, transfórmanos, moldéanos en esta mañana, Señor, a tu imagen y semejanza. Queremos hacer tu voluntad, que tu palabra caiga en tierra fértil, que dé fruto y que, Señor, podamos ser realmente transformados en esta mañana. Gracias por tu consejo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a darle la lectura a Juan capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 31 al 47. Amén. ¿Todos estamos ahí? Amén. Dice la palabra. Dice la palabra. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron a Jesucristo esos judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Como digo siempre, aquí hay mucha tela que cortar, pero vamos a ir por partes.
Es necesario entender todo el concepto, todo el mensaje de Dios, porque no podemos sacar nosotros versículos claves, porque los podríamos caer en el error de utilizarlos y fuera de su contexto. Entonces, por eso es necesario que leamos todo lo que hemos leído para poder nosotros entender correctamente el mensaje de Dios en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ayer México celebró su independencia. Hace 2 días los países centroamericanos celebraron su independencia. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y también Panamá. Pero a pesar de que, bueno, la diferencia entre los países centroamericanos con Panamá, ellos recibieron su independencia en 1821, pero a diferencia, Panamá lo celebra el 28 de noviembre. Amén. Amén. Todos estos países celebran algo en común, que es la independencia, la emancipación, ¿sí?, que ellos lograron obtener, y ya no estaban bajo el yugo español. Bueno, tradicionalmente México se destaca por su manera, ¿verdad?, bien especial de celebrar su independencia. Lo podemos ver en las noticias. Se respira un ambiente cívico, patriótico, ¿verdad? La gente con sus trajes típicos salen a las calles. México es un país grande a comparación de Centroamérica. Y por lo tanto hay regiones donde, wow, las festividades son bastante grandes. Hay mucho colorido, hay mucha fiesta, mucha sonrisa, mucha hermandad. Los políticos se olvidan por un instante, ¿verdad?, de sus partidos, ¿verdad?, de sus diferencias políticas, y en un mismo sentir se unen. Y su festividad culmina con la quema de pólvora y, por supuesto, el famoso grito de Dolores, ¿verdad? Es algo tradicional de México. En Centroamérica no nos quedamos atrás. También Centroamérica tiene lo suyo. Celebramos la independencia, la emancipación, y hacemos muchas cosas cívico-patrióticas, ¿verdad? Se respetan los colores patrios, uno se viste de azul y blanco, ¿verdad? Se hacen un sinfín de desfiles. Todas las escuelas participan en esa magna celebración. Se nos enseña a ser orgullosos de nuestras raíces, ¿sí? Yo me recuerdo, por ejemplo, que desde el primer año de primaria ya nos inculcaban el amor a la patria, ¿sí? Ya para el tercer año todos los alumnos teníamos que haber aprendido, entre otras cosas, la oración a la bandera salvadoreña. Comienza diciendo: Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. ¿Quieren que le siga? Sí, sí. No, ya no voy a predicar, entonces mejor ahí la dejamos. Pero mire, tercer año de educación básica, usted ya tenía que haberse aprendido eso, si no le caía. Es así como nos inculcaban a nosotros el amor a la patria, ¿sí? Se nos inculcó tanto amar los colores patrios, amar el himno nacional y por sobre todo respetar la historia, ¿sí?, y respetar nuestra independencia. Todo esto se hace por una mera tradición. Todo esto se hace por una mera tradición cultural, política o como usted la quiera ver, ¿sí? Hermanos, pero realmente si somos francos y somos sinceros, somos honestos con uno mismo, en nuestros países realmente no existe libertad. Si existiera esa libertad que tanto anhelamos, no estuviéramos en este país. Si bien es cierto que tradicionalmente celebramos la independencia del Imperio Español, en nuestros países todavía somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Se preguntará alguien, ¿verdad? Somos esclavos de la corrupción que ha existido a través de la historia de cada país. Corrupción política,
corrupción religiosa, corrupción social, toda clase de corrupción. Por ejemplo, en México podemos ver en la parte política la corrupción que hay. Los Salinas de Gortari, en Guatemala los Portillo, en Nicaragua los Somoza, y hoy en la actualidad los Daniel Ortega, ¿sí? En mi país ya no se queda atrás. En mi país 3 presidentes están siendo acusados de corrupción. Uno está en la cárcel, el otro huyó para Nicaragua y el otro por pena murió hace muy poco tiempo. Pero 3 presidentes acusados de corrupción. Ahí podemos ver cómo están nuestros países. La corrupción en mi país fue tan grande que en los años 80 se levantó una guerra que duró 12 años, dejando por lo menos 80,000 muertos. Una guerra civil. Y la corrupción sigue de mal en peor en nuestros países. Ahora dígame usted si realmente tenemos libertad. Entonces la pregunta es, ¿seremos verdaderamente libres bajo este espíritu de corrupción? Por supuesto que no, ¿verdad? La libertad en nuestros países es simplemente un espejismo, es simplemente una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque está a la luz del día la corrupción. ¿Sí? Algo similar ocurrió con el pueblo judío. Los judíos por tradición han sido siempre un pueblo celoso de su libertad. Siempre han considerado la esclavitud como una condición humillante. Tanto nacional como individualmente han luchado por retener su libertad. Eso puede observarse incluso en el día de hoy. ¿Sí? Ellos defienden su libertad. Pero si hay algo, hermanos, algo que les chocó, algo que los enfureció, fue que Jesús les declaró que eran esclavos del diablo. Esas fueron palabras muy fuertes de parte de Jesucristo. Amén. Amén. Fueron palabras bien fuertes. Y es que el pueblo judío estaba tan corrompido que hasta había perdido el temor a Dios. ¿Sí? Algo que ayudó a que ellos se corrompieran fue, a través de la historia podemos ver en los libros históricos de la Biblia, dejarse gobernar por reyes corruptos. Tengo que aclarar que no todos los reyes eran corruptos, pero los reyes corruptos que tuvieron, vinieron a hacer su trabajo. En nuestros países ocurre lo mismo. Un presidente corrupto es acompañado de diputados corruptos, de policías corruptos. Y como resultado, se corrompe todo el pueblo. Lastimosamente, los judíos rechazaron la declaración de Jesús, alegando que eran linaje de Abraham y que jamás habían sido esclavos de nadie. Qué triste es cuando la gente no quiere aceptar su condición espiritual, sino que al contrario la autojustifica. Esa persona nunca jamás será restaurada por el Señor, porque no está aceptando su condición. Así como a nosotros se nos inculca en las escuelas de celebrar nuestra independencia, así también a los judíos se les inculcó que eran libres solo por el simple hecho de ser linaje de Abraham. Esa es una terrible decepción, como vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Examinemos lo que Jesús declaró acerca de la libertad. Como punto número 1, Jesús les da a entender la esclavitud del pecado. Aquí claramente Jesucristo les está diciendo, ningún ser humano es libre, ¿sí?, a menos que conozca la verdad, ¿sí? Por eso les da a entender que ellos siguen siendo esclavos, pero esclavos ¿de qué? Del pecado. Amén. Vamos a ponerle atención al versículo 34 de Juan capítulo 8. Y mire cómo le habla nuestro Señor Jesucristo a estos judíos. Dice el versículo 34. ¿Estamos todos ahí? Dice el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta, ¿por qué Jesús les llama esclavo de pecado?
Pues la respuesta la encontramos en el versículo 33. O sea, el versículo anterior. Le dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? Seréis libres. La respuesta está clara, hermanos. Ellos alegaban que jamás habían sido esclavos de nadie. Se les había olvidado los 400 años de esclavitud en Egipto y los 70 años que pasaron cautivos bajo el yugo babilónico. Todo eso ellos no lo tenían en mente, se les había borrado de su mente, ¿sí? Pero lo más triste aún es que no sabían que eran esclavos de una ley que jamás les iba a dar salvación, porque la ley no da la salvación y ellos estaban confundidos. Otra acusación que Jesús les hace en el versículo 39, vayamos al versículo 39 del mismo Juan capítulo 8, versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Sí? Pero ¿de cuáles obras está hablando Jesucristo acá? ¿De cuáles obras de Abraham? Aquí vamos a tener que ir al libro de Gálatas. Vamos al capítulo 3. Y vamos a ponerle atención a lo que el libro de Gálatas nos enseña con relación al linaje de Abraham. Gálatas capítulo 3. Vamos rápidamente allí. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Amén. Para que tengamos claro a qué se refería Jesucristo cuando les dijo esto. Dice lo siguiente, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra, capítulo 3, Gálatas. Oh Gálatas insensatos, comienza diciendo Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? En otras palabras, ¿quién los hechizó? Gálatas tontos les dice, o Gálatas torpes dice en otra versión. ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan tontos sos? Les dice en otras palabras. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros los que no somos judíos, Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los favorecidos con el creyente Abraham? Nosotros, los gentiles. ¿Ven? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es bien, en esta parte de Gálatas capítulo 3 es cuestión de meditar la palabra y que el Espíritu Santo nos enseñe a entender todo lo que está escrito aquí, ¿sí? Pero en resumen, el versículo 7 es bien importante en este pasaje bíblico.
El versículo 7 dice claramente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que por fe creen, no por linaje, no porque llevamos la misma sangre. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe y no los que guardan la ley. Nos trata de decir la palabra de Dios. La obra de Abraham es que le creyó a Dios y su fe, dice la palabra, le fue contada por justicia, no por las obras de la ley. ¿Cuánto dice amén? Amén. A estos judíos que Jesús les hablaba, les fascinaba la idea de ser salvos solo por el hecho de ser linaje de Abraham. Ellos estaban confiados de que solo por ser linaje de Abraham iban a ser salvos, iban a recibir la vida eterna. Y estaban renuentes a aceptar que solamente a través de una relación con Jesucristo podemos llegar a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos por tradición se les había enseñado, se les había inculcado que a través de su padre Abraham recibirían su pasaporte de visado para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Y qué decepción más grande? Un detalle muy importante en esta historia lo encontramos en el versículo 31 de Juan capítulo 8. Vamos de regreso a Juan capítulo 8. Ahí encontramos un detalle bien importante con relación al tema de esta mañana. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? ¿Qué nos está tratando de decir en esta mañana el Señor cuando dice si vosotros? ¿Sí? Lo que nos está tratando de decir en esta mañana el Señor es que al igual que estos judíos, hay en la actualidad muchas personas que han creído en Jesús y que se han bautizado y oran y ayunan y hablan en lenguas, pero son renuentes a ser discípulos del Señor. Les fascina la idea de ser creyentes, pero creyentes a secas, creyentes de que ya tienen la vida eterna asegurada, pero no quieren ser discípulos del Señor. Les fascina la idea de que fueron a visitar una iglesia y por emocionalismo recibieron a Cristo y en una confesión de fe aceptaron a Cristo, pero ya nunca regresaron a la iglesia, ya nunca se enrolaron en las clases bíblicas, estudios bíblicos. Dejaron la oración, dejaron todo y se han acostumbrado a vivir con esa fascinación de que son salvos, siempre salvos. Pero la verdad de las cosas que Jesucristo esta mañana nos enseña muchas cosas. El versículo 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libres. Gloria a tu nombre. Esa palabra conoceréis en el griego original es ginosko, y esa palabra implica, y escuchen bien en lo que implica esta palabra, el conocimiento que nace al reconocer a Cristo como el Hijo unigénito de Dios y que progresivamente ese conocimiento crece y se fortalece. Amén. Eso es lo que significa ginosko. Por eso Jesucristo les decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando ellos negaban que Jesucristo es el Hijo de Dios, no están conociendo la verdad, porque Jesucristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, creer en el Hijo de Dios es tomar acción según su voluntad, y la voluntad de Dios es ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 28, lo pueden escribir, vamos, pues lo voy a leer en mi mente. Mateo 28, versículo 19 dice claramente: id y hacer discípulos a todas las naciones. Allí fue el último mandato que Jesucristo les dio a sus discípulos: id y hacer discípulos. Jesucristo nunca les dijo: yo te mando a ser creyentes, id a las calles,
a rescatar y que crean en mí. No. Dijo claramente, id y hacer discípulos. ¿Por qué es tan importante entender esta parte? Porque el discípulo es el que está constantemente, perennemente, aprendiendo del Maestro, de Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender, porque solamente siendo discípulos conoceremos la verdad, dice. Así lo dice claramente la palabra. Además, dice su palabra que también los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los demonios también creen y tiemblan, y saben quién es Dios y saben quién es Cristo, pero no lo respetan. Entonces nosotros tenemos que ser verdaderamente discípulos para conocer la verdad. También dice la palabra que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Una persona que dice creer en Cristo, pero no desea ser discipulado, se convierte en apóstata. ¿Sabe qué es un apóstata? Todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios, todo aquel que no logra entender y poner en práctica la palabra de Dios, se convierte en un apóstata. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mire cómo le dijo Jesucristo a estos judíos. Dos acusaciones les hace en el versículo 41. Vamos al versículo 41, Juan capítulo 8. Versículo 41, mire cómo le habla a Jesucristo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces los judíos le dijeron, nosotros somos hijos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense. Pero aquí hay algo que después Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, les dice. Vamos a leer los versículos 41 al 47 para que tengamos bien claro qué les dice. Cuando ellos dijeron, un Padre tenemos que es Dios, entonces viene Jesucristo en el versículo 42 y les comienza a decir y los acusa. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesucristo. Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces el versículo 44, allí los desenmascara y Jesucristo les dice que son unos apóstatas. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínense cómo les habla Jesucristo a estos judíos. Estaban tan confundidos, porque según ellos, por ser linaje de Abraham, ellos tenían el pasaporte asegurado, visado, para irse al tercer cielo. ¿Sí? Estas acusaciones que le hace Jesucristo a estos judíos eran terribles. ¿Sí? Debemos entender una parte muy importante de este mensaje. Jesús no solamente le estaba hablando a un grupo de judíos del linaje de Abraham, sino que además eran judíos religiosos por excelencia. Ellos se consideraban la crema y la nata de que entendían y la ponían en práctica la ley. Estos eran los educadores religiosos del pueblo, supuestamente empapados de la historia de su religión, con pretensiones de recibir, ¿qué? La herencia celestial, solo por ser linaje de Abraham. Y Jesús les habla con toda autoridad y los acusa de apóstatas y de estar lejos de Dios. Ahora, usted imagínense por un instante cómo pusieron la cara a estos judíos cuando Jesucristo vino y les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Se pueden imaginar la cara que pusieron estos judíos? Porque tenemos que tener en consideración de que estos no eran cualquier judíos. Estos eran judíos religiosos.
y Jesucristo